«1984» es una de las obras cumbre de la literatura del siglo XX. Escrita por el autor británico George Orwell en 1949, se la define como la novela distópica por excelencia. La novela narra la existencia de un orden mundial integrado por 3 megaestados en guerra perpetua, uno de ellos gobernado por el Gran Hermano, un poder impersonal que ejerce un dominio total en los individuos, erradicando en ellos todo vestigio de intimidad y pensamiento crítico, así como de memoria individual y colectiva. Los mandamientos del partido que representa el Gran Hermano son: la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Principios contradictorios que se arraigan en una sociedad subordinada cuyo único deber es obedecer y amar al Gran Hermano. A través de personajes como Winston Smith, la novela explora de forma inquietante diversos temas políticos y sociales. De forma central, analiza con notable profundidad la existencia de los regímenes totalitarios y sus efectos en la vida de los individuos, la manipulación de la información o la alteración del lenguaje y el pasado. Todo esto en el seno de una sociedad fanática y de estrictos controles policíacos. Términos como neolengua, policía del pensamiento y desde luego Gran Hermano son ya parte del imaginario colectivo. 2 años después de la publicación de 1984, la filósofa Hannah Arendt edita Los orígenes del totalitarismo, ensayo donde describe las características de este fenómeno del poder. El totalitarismo busca dominar cada ámbito de la vida de los individuos a través del miedo y la imposición de un estado de excepción que de forma sistemática deshumaniza a la sociedad y donde el poder sustituye la verdad objetiva por una verdad fabricada. Con una prosa cautivadora, Orwell logra crear una obra que se convierte en un clásico imperecedero que sigue resonando en los lectores de todas las generaciones como una poderosa reflexión sobre el poder y la necesidad de libertad. La libertad, muchas veces confundida con ideales hedónicos o metafísicos, para Winston Smith, el protagonista de la historia, no es más que la posibilidad de decir que 2 más 2 es igual a 4. Esto es, al fin y al cabo, el poder de decir la verdad. En esta ocasión, Pablo Andrade, antropólogo, y Diego Guzmán, autor del blog Ciencia Sin Línea, conversan sobre el carácter intempestivo de esta obra que este año cumple 75 años de su publicación. Comenzamos. Hola a todos, soy Diego Guzmán. Bienvenidos a los conversatorios de Ciencia Sin Línea aquí en este canal de YouTube. En esta ocasión charlamos acerca de la novela distópica más importante de la historia, 1984, de George Orwell, que cumple 75 años, y aunque eso desde luego es relevante, parece más importante subrayar el carácter de actualidad de la obra de George Orwell. Estamos en un entorno belicoso donde el orden mundial se vuelve multipolar, donde diversas hegemonías están en disputa y donde la ultraderecha cobra vida en distintos países, despertando nuevamente el fantasma del totalitarismo. Se puede añadir lo que hoy concebimos como la posverdad, en donde discursos que recurren a las emociones, a los miedos, dominan al debate público
y donde prolifera la desinformación y la clausura del debate. Estos temas los podemos rastrear en esta novela que parece más que una premonición, una advertencia. Cuidado ahí donde persista la tentación de ejercer un poder total. Orwell dice lo que para mí es la frase distópica por excelencia dentro de este libro. Él dice que no se establece una dictadura para preservar una revolución, se hace una revolución para establecer una dictadura. Orwell, como ya nos lo había mostrado en La rebelión en la granja, pone de relieve la manera como las utopías pueden convertirse en imposición de instrumentos de poder tiránicos, y que ahí donde se pierden los ideales o se desvirtúan o se traicionan los principios de un anhelo de cambio legítimo y necesario, pues puede también sembrarse la imposición, el miedo y desde luego también el adoctrinamiento. Por esa misma razón, pues invitamos a Pablo Andrade, antropólogo, alumno de la maestría del SEC de la Universidad Veracruzana, para iniciar un diálogo que a su vez pueda incitar nuevas lecturas, lecturas novedosas o también claves para acercarse o releer a esta obra. Lo dijimos tal vez de forma muy categórica, pero enfática y sin ninguna duda. 1984 es la novela distópica por excelencia y es un libro que hay que leer sí o sí. Antes de pasar al conversatorio, los dejamos con la lectura de un breve fragmento de este libro. ¿Quién es el Gran Hermano? El Gran Hermano es el ser concreto con el que un partido totalitario da su cara al mundo. Su función es actuar como modelo de todo amor, miedo o respeto. El Gran Hermano es infalible y todopoderoso. Todo emana de su inspiración y poder. Su poder infunde miedo y fanatismo. Vamos a entrar en materia, Pablo, aprovechando esta discusión alrededor de la novela de George Orwell, 1984, la novela distópica por excelencia. Pues vamos a desarrollar una serie de ideas que yo creo que pueden ayudarle a las personas que estén interesadas en este programa a sumergirse al maravilloso mundo de George Orwell. Yo voy a iniciar entonces desarrollando una serie de apuntes, de observaciones con respecto a lo que yo diría es uno de los temas centrales de la novela, ¿no? La presencia del gran hermano o del Big Brother, ¿no? ¿Qué es el gran hermano o el Big Brother? Orwell nos lo presenta como un poder omnisciente e impersonal, ¿no? De naturaleza totalitaria, un poder que está en todos lados y en ninguno, ¿no? Es un poder de alguna manera como muy deslocalizado, aunque tiene una presencia también muy patente en ciertos momentos, que fundamenta su legitimidad en la construcción de una amenaza a la seguridad del Estado, ¿no? La construcción mediante la construcción de enemigos externos, que son estos otros megaestados que están en constante guerra, y desde luego también enemigos internos, ¿no? Sobre todo aquellos que hacen muestra de cierta rebeldía, ¿no? Aunque Orwell no lo teorizó, porque pues esa no es su intención, sí nos lo presenta inspirado por la emergencia del totalitarismo soviético y el fascismo, o sea, dos fenómenos políticos a los cuales él mismo les dio seguimiento periodístico de forma muy puntual, desde que se interesó por cubrir la guerra civil española. Orwell, antes incluso que otros intelectuales, ya nos estaba advirtiendo las derivas totalitarias del gran sueño utópico del comunismo, ¿no? Y desde luego ya estaba reflexionando con gran preocupación acerca de estas otras degradaciones políticas que se estaban presentando en ese momento, particularmente el fascismo, ¿no? Desde luego que la novela de Orwell es de 1949, pero sí, si uno hace un recorrido de la trayectoria intelectual de Orwell, encuentra todos estos aspectos que para
pues, que son muy importantes para poner en contexto la novela. Entonces, 1984 es como el grito de advertencia ante el creciente entorno totalitario, sobre todo durante el siglo XX, eh, y que parece ser que Orwell, así como se presenta en el mismo protagonista, Winston Smith, tiene como la pretensión de hacer algo para la posteridad, ¿no? Eh, eh, Tal cual como Winston, que también escribe con la intención de plasmar sus memorias para el futuro, ¿no? Para un mundo que puede cambiar las cosas, aunque, bueno, al final de cuentas, la idea en Orwell es que ya sería eh, poco reversible la posibilidad de extraerse de todo este entorno distópico, ¿no? Entonces, decíamos, el Gran Hermano tiene este carácter deslocalizado, está presente en las telepantallas, en las jornadas del odio que nos describe Orwell, en la vigilancia excesiva, no solo del aparato burocrático, partidista y esta policía del pensamiento, sino que también está profundamente arraigado en los individuos, ¿no? A mí me pegó mucho esta descripción o esta imagen que nos presenta Orwell, ¿no? El juego de los niños como parte de una pedagogía de la violencia en la que ellos pueden acusar o están vigilando continuamente a sus vecinos e incluso sienten gran satisfacción cuando van a ver cómo cuelgan a algún traidor, ¿no? O hasta pueden acusar a sus padres que les temen a los chicos. Y aquí parece ser que se está como cumpliendo un sueño particularmente del Estado, y qué bueno que estés tú aquí porque tú eres justamente un estudioso de esos temas. El Estado se apropia de, digamos, de la niñez, de la infancia, de los herederos, ¿no? Esta deja de ser de la estructura parental de la familia para formar parte de toda esta estructura de partido, ¿sí? Por ahí hay, me parece, varios momentos donde Orwell nos presenta eso. Para mí fue, durante la lectura, pues, fácil evocar los planteamientos posteriores de Foucault, de Hannah Arendt, de Castoriadis, sobre este intento, sobre todo durante el siglo XX, de redefinir al poder, ¿no? En el caso de Foucault, pues conjurando la idea de la gubernamentalidad o de la biopolítica, o en el caso de Castoriadis, esta idea del aplastante poder burocrático que se expande y penetra la vida íntima y psíquica de los individuos. Y desde luego también se pone de relieve un aspecto que a mí me parece muy actual, el funcionamiento de una sociedad disciplinaria y del control, ¿no? Donde aplica a la par la vigilancia y el castigo, pero que se ejerce de maneras sofisticadas a través de dispositivos tecnológicos que invaden el espacio íntimo de los individuos, ¿no? La corporalidad, etcétera. Eh, Tú como estudioso de la presencia o de la huella del Estado en la cultura, en la sociedad, ¿qué opinas de esta lectura? Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder compartir pues mi lectura, mis puntos de vista, de poder intercambiar, ¿no? Estas visiones sobre la gran novela de Orwell, 1984. Como tú lo mencionas, es una novela inagotable, es una novela cuyas temáticas están presentes en la discusión sobre lo público, sobre lo estatal, sobre la vida social, ¿no? Tanto en el momento en el que se publicó, como, ¿no? Entonces, son una serie de temas relacionados con el poder, la gobernabilidad, el Estado, la tentación totalitarista, el individuo frente a una fuerza mucho más grande, ¿no? Que creo que son vigentes. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, en primer lugar, creo que es importante señalar que, bueno, que la novela de Orwell, que tiene una recepción muy interesante porque es posterior o es en el periodo de la posguerra, creo que fue percibida sobre todo en el mundo occidental, particularmente en Estados Unidos,
es percibida como justamente una especie de advertencia sobre lo que ocurriría si el comunismo, ¿no?, se expandiera por el mundo, ¿no? Entonces es interesante cómo la recepción de la novela de Orwell en Estados Unidos particularmente pues ocurre durante el macartismo, ¿no? Claro. Entonces, esto no es un detalle menor porque sí creo que la novela en un primer momento es percibida como una advertencia sobre los peligros de, del régimen soviético, del comunismo, ¿no? Y sobre todo hay como una serie de elementos que creo que fueron muy atractivos para los lectores estadounidenses de la época, que tenía que ver con todas estas tecnologías de supresión de la individualidad, ¿no? Y creo que esto representaba como uno de los grandes miedos que tenía la población estadounidense, que se manifestó mucho en las películas también de ciencia ficción, la idea del invasor, la idea Claro. del otro superior, ¿no?, en tecnología o con dispositivos tecnológicos diversos y distintos, que tenían, por ejemplo, la intención de lavar el cerebro, Ujú. ¿no? Y creo que esto es un elemento interesante. En la novela de Orwell es uno de los momentos más brillantes, ¿no? El momento en el que Winston es sometido a un lavado de cerebro. Sí, claro. Y creo que esta imagen como de la tecnología militar, la tecnología eh, cuyo objetivo es borrar la individualidad de las personas, repercutió mucho en el momento porque se tenía la idea, por ejemplo, de que la influencia de la Unión Soviética estaba llegando, por ejemplo, a los ejércitos orientales, ¿no? Ujú. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en la guerra de Norcorea, el apoyo al ejército chino y demás, ¿no? Entonces, Estados Unidos luchaba tanto discursivamente como militarmente, con unos enemigos en los que tenía, digamos, estaba esta construcción de que podía, de hecho, podía ocurrir una especie de conquista militar donde el lavado de cerebro, donde la alienación del individuo fuera posible, ¿no? Entonces, creo que la recepción de la obra de Orwell llega por ese sentido a los lectores estadounidenses de la época, pero sí creo que, digamos, que con el tiempo y habiendo pasado ese contexto histórico, podemos ver que la novela de Orwell en realidad hablaba de muchas más cosas, ¿no? Hablaba o hacía una advertencia en un sentido mucho más amplio que, digamos, estos miedos muy particulares que existían en la sociedad occidental de la época, ¿no? Eh, Creo que la recepción o la lectura, o las continuas relecturas que se le han hecho a 1984, justamente tiende, o creo que una lectura más adecuada, es justamente, es una advertencia a las regresiones autoritarias digamos, de los gobiernos que de manera formal son demócratas, ¿no? Claro. Creo que eso es realmente una de las advertencias mucho más realistas, pues se le puede llamar de alguna manera, de lo que hace Orwell, ¿no? Creo que hay una percepción en este sentido, como comentabas, del Estado, ¿no? Se suele pensar o suele haber una idea que sorprendentemente sigue estando vigente, no nada más en la población, sino creo que también en los académicos, de que el Estado se tiene que definir siempre en los términos ideales que propuso Weber, Claro. ¿no? Entonces, no tanto Weber, sino más bien sus exégetas, porque hay que recordar que Weber hablaba siempre de los tipos ideales, justamente haciendo la puntualización de que los tipos ideales no se encuentran en la realidad, ¿no? Es más, Weber hablaba de los tipos ideales del Estado más bien como una descripción de cómo serían o cómo sería un Estado o cuáles serían sus componentes mínimos en un sentido ideal, no tanto como una camisa de fuerza como sus exégetas han pensado, ¿no? De tal manera
que lo que suele haber en la realidad es una descripción de las variaciones del tipo ideal del Estado como una camisa de fuerza y entonces todo lo que ocurre en la realidad se suele ver como una desviación del tipo ideal. ¿Por qué digo esto y por qué creo que es importante? Porque en la evolución, digamos, de la naturaleza del actor, del aparato estatal, eh, se suele hablar, por ejemplo, actualmente del Estado, primero fue del Estado-nación, después del Estado de Derecho, ¿no? Ahora del Estado multicultural. Y creo que suele pensarse que estos neotipos ideales eh, existen en la realidad, ¿no? Claro, Y de tal manera que todas las variaciones o todas las prácticas reales del Estado suelen verse como justamente desviaciones del tipo ideal, como anomalías del tipo ideal. Incluso en Europa se suele hablar de escándalos, ¿no? O sea, como si, digamos, como si el Estado en los términos ideales, que en este caso podría ser ya el Estado de Derecho, realmente tuviera una dispersión total y completa en la sociedad. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque se suele pensar que por el solo hecho de que nosotros habitamos en estados que se configuran a sí mismos como un estado de derecho, creo que suele haber la percepción de que no pueden existir regresiones autoritarias, ujú, ¿no? De que la regresión autoritaria es, digamos, una anomalía que puede ser fácilmente identificable y por lo tanto puede ser detenida o puede ser destruida antes de que avance, por así decirlo, ¿no? Y yo entonces creo que justamente la advertencia que nos hace George Orwell es que justamente este tipo de acciones tendientes a la regresión autoritaria ocurren más de lo que estamos dispuestos a admitir y no solamente ocurren, sino que no siempre son fácilmente identificables, claro. no siempre son atacadas de raíz y muchas veces suelen instalarse, por así decirlo, y para ocupar palabras muy vanas, suelen instalarse en la psique de la sociedad y muchas veces suelen ser defendidas, ¿no? Por distintos sectores de la sociedad, ¿no? Incluso de manera inconsciente, ¿no? Entonces, este tipo de regresiones autoritarias son reales, ocurren en muchos estados que formalmente son constitucionalmente demócratas, ¿no? Y yo creo que esa es la advertencia de Orwell, ¿no? Que las acciones autoritarias, el regresionismo autoritario, es una posibilidad latente, ¿no? Y existe, y mucho más de lo que estamos dispuestos a reconocer. Claro, muy interesante lo que nos estás comentando. Nos das elementos para introducirnos a la lectura. Este tema que hablas muy contextual, ¿no? De tratar de ver la obra a la luz del contexto de la Guerra Fría y esta concepción acerca de la, el formateo del cerebro, ¿no? Y esta idea del lavado de cerebro que implica algo que tú estás comentando, la generación de formas como muy sofisticadas, ¿no? De intervenir el plano más inconsciente de los sujetos y que creo que eso está muy presente en la novela, ¿sí? O quizá es uno de los elementos que hoy para nosotros refleja gran actualidad, ¿no? En la medida en que observamos estos dispositivos tecnológicos, este, estos algoritmos sobre los cuales parece ser que hay como un intento de intervención, ¿no? Más allá del plano consciente de los sujetos. Muy interesante. Y en esos mismos términos, Pablo, quisiera yo pasar a un segundo tema que yo creo que nos va a poder, o nos sirve para darle continuidad a lo que estás comentando, que es la manipulación del pasado, ¿no? O sea, que también va de la mano de una manipulación de la realidad, en los términos también como tú lo estás
planteando, y que en la novela particularmente esta manipulación o este orden de manipulación se ejecuta y se instrumenta por la vía del Ministerio de la Verdad, ¿no? Un aparato del Estado, donde Winston Smith, el personaje, también labora, y por otro lado la policía del pensamiento, ¿no? Que es como la Santa Inquisición que cuida que el pensamiento se desarrolle doctrinariamente, siempre alabando al gran hermano, ¿no? Y que aquí hay una reflexión muy interesante en Orwell con respecto al estatuto del pasado, ¿no? Eh, este gran aparato o sistema burocrático no intenta propiamente borrar el pasado, sino más bien reescribirlo, ¿no? Al arbitrio, obviamente, de los intereses del partido, ¿no? Que domina. Y aquí vemos uno de los rasgos distintivos del totalitarismo, por lo menos si nos ceñimos a las reflexiones de Hannah Arendt, que ella señala en este texto del origen del totalitarismo, que por cierto es editado 2 años después del texto de Orwell de 1900, él lo editó en 1949. Esta Hannah Arendt edita Los orígenes del totalitarismo en 1951, y ella señala que el poder sustituye la verdad objetiva por una verdad fabricada, ¿no? eh, por medio de la propaganda, de una forma muy sofisticada justamente de penetrar, de influir en las emociones de los individuos, por medio del control informativo y desde luego por medio del control del pasado. Y esta formulación de Hannah Arendt es de alguna manera también la antítesis de lo que también el texto refleja, ¿no? El sentido de la libertad de Winston Smith, que en algún momento del texto él dice: la libertad consiste en decir que 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Esto es el poder de decir la verdad. Pero bueno, está este entorno de fabricación o falsificación de la verdad, que también se relaciona en la novela con la manera como el lenguaje es reducido, ¿no? Hay una poda del lenguaje muy intencionada, es parte de una política de comprimir al lenguaje para impedir el pensamiento, ¿no? El desarrollo del pensamiento. Incluso si se suprimen los significados, se suprime la realidad. Ahí hay una cuestión de fondo muy compleja, muy interesante, que se asocia justamente a los temas que estabas tratando, ¿no? Y que también, y esto es algo que me parece muy interesante, tiene un efecto en la memoria individual. Hace de la memoria individual de los personajes algo borroso y opaco, ¿no? Y se instala en lo que el mismo Orwell describe o concibe como el doble pensar, ¿no? Que nos recuerda mucho los mensajes desinformativos en la política actual. En la novela, por ejemplo, se anuncia una victoria frente a otro megaestado, pero en realidad lo que oculta esa información, ¿no? Esa propaganda es una mala noticia, ¿no? O sea, que las raciones de comida se van a reducir, ¿no? Y que parece que así opera la política, ¿no? Eh, y, y que para el poder es entonces fundamental mantener este doble discurso, estos mensajes subliminales, ¿no? Como lo que mencionabas, que a lo mejor más bien intentan penetrar más el lado inconsciente de los individuos, arraigando pues estos principios sagrados también presentes en la novela, ¿no? La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza, es decir, opiniones antagónicas que de forma simultánea operan para conducir, o sea, el pensamiento y la acción de los individuos, ¿no? Varios de los momentos más potentes de la novela, a mi parecer, es cuando Winston está como en esta, no sé, como esta permanente tensión y esta, como que para él es una necesidad el rememorar, ¿no? El hacer memoria cuando está soñando, ¿no? Tiene recuerdos de su pasado, donde revive la imagen de su madre, por cierto, desaparecida, ¿no? Otro momento que me parece también muy tensionante y muy interesante porque refleja también la angustia de Winston, ¿no?
de tratar de reconocerse a sí mismo a la luz de un pasado que no es capaz de recordar o de capturar, ¿sí? Pero es este encuentro con un viejo en un pub, ¿no? En una cantina, donde él intenta, ¿no? Interactuar con él con el fin de que éste recuerde, rememore ese pasado que pues, está ahí oculto, eclipsado, ¿no? Y que sale del bar y empieza a recorrer las calles, ¿no? Y empieza a tratar de ver en los monumentos o intenta encontrar esos vestigios, esos signos que le permitan eh, justamente volver a ese pasado. Y así sucesivamente. Vemos que en el caso de Winston también hay una búsqueda de la identidad. Y esto nos conecta justamente con este pasado y también con esta manipulación del pasado que se refleja obviamente en estos efectos psicoafectivos del totalitarismo. ¿Cómo ves tú este apunte? Muy interesante todas las reflexiones, justamente, digamos, la construcción de la historia para controlar el presente es uno de los temas centrales de la novela, ¿no? Eh, Incluso creo que en varios momentos de la novela se hace alusión, ¿no? A que quien controla el pasado controla el presente, ¿no? Y sucesivamente controlará el futuro, ¿no? Entonces, justamente esto es uno de los elementos más importantes en la construcción de una identidad nacional, ¿no? En los proyectos, por ejemplo, de construcción del Estado-Nación, incluso en México, de manera posterior a la Revolución Mexicana, pues era indispensable crear una historia, era indispensable crear un sentido de pertenencia, era indispensable crear una identidad colectiva que fuera fácilmente o que fuera asimilable para todas las personas que conformaban la población de los nuevos estados-naciones. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la formación de todo estado, pues es la creación de una historia compartida, ¿no? Claro. Y esto en la novela de Orwell está llevado a una de sus expresiones más siniestras, por así decirlo, pues es el control absoluto del pasado en función o para beneficiar al partido, ¿no? El Sosin, ¿no? Que es el nombre del partido en la novela, y se parte mucho de la idea de que es de una concepción muy monolítica de la historia, ¿no? Digamos, la construcción del pasado en la novela tiene que ver con la idea de que el pasado, y es una idea contradictoria, creo, y que creo que va muy bien con el concepto del doble piensa que se expone en la novela, parten de la idea de que la historia es monolítica, es decir, la historia nunca puede ser transformada. Y digo que esto es contradictorio porque lo que vemos en el Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, es que la historia siempre se está transformando en beneficio del partido, ¿no? En beneficio de los héroes del partido, en beneficio de la historia del partido, de los ideales del partido, ¿no? Y entonces aquí vemos una contradicción entre el discurso del Estado, en este caso del Estado totalitario que plantea Orwell, y sus prácticas reales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la novela se ejemplifica, y creo que este es el momento donde mayor claridad tiene Orwell para explicarnos, ¿no? Es, por ejemplo, la construcción del presente a partir de un pasado militar, ¿no? De una gran guerra que sostiene Oceanía, que es, digamos, este gran continente donde está Londres, ¿no? Donde está Inglaterra en este futuro distópico. Y se habla de que Oceanía está en una guerra encarnada de muchos años, ¿no? Con muchas victorias, ¿no? Una guerra que siempre está a punto de terminar, además, ¿no? Con Eurasia, ¿no? Y entonces Winston en algún momento dice, creo recordar
que hace apenas unos años, un par de años, no estábamos en guerra con Eurasia, ¿no? Estábamos en guerra con el otro gran estado que era Asia del Este, ¿no? Y entonces Winston dice, creo recordar, pero digamos, es imposible constatar esta memoria individual con los archivos oficiales del partido, del Estado, porque en los archivos del Estado está escrito o está construido de manera tal que parece que en realidad el enemigo siempre ha sido el enemigo del presente, ¿no? El enemigo Claro, que en este momento es el que está identificado como el mal total, ¿no? El enemigo que representa todo el mal es el que con el que siempre se ha estado en guerra, aun cuando Winston y los individuos recuerden que no es así, ¿no? Entonces es un ejemplo muy interesante porque en la novela lo que se plantea es justamente cómo todo lo que es verdad para el partido en el presente es invariablemente la verdad histórica, claro, ¿no? Es una verdad monolítica, es la verdad que articula todas las acciones tanto del Estado como de los individuos que viven en él, ¿no? Entonces esto me parece muy interesante porque justamente lleva a una especie de desprendimiento o a una especie de duda sobre uno mismo, ¿no? Como justo lo manifiesta Winston, yo creo recordar que no siempre hemos estado en guerra con este enemigo con el cual el Estado identifica como el enemigo total, ¿no? El enemigo con claro, el que siempre hemos tenido un problema bélico. Y Winston, al no tener forma de constatarlo ni en ninguna publicación, en ningún archivo, pues él llega a dudar de su misma capacidad para recordar o para construir un ser político, ¿no? Es decir, un claro. ser informado.